Ours is a nation like no other, a place where great journeys can be made in a single generation. No matter who you are or where you come from, the path is always forward. Del discurso principal de Julián Castro a la Convención Nacional Demócrata este año. Effective immediately, the Department of Homeland Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people. A la drástica relajación de las políticas de deportación del presidente Obama este verano, votantes hispanos han recibido más atención durante esta elección presidencial que cualquiera en la memoria reciente. Pero Jorge Leone, el director ejecutivo del acercamiento hispano, el mayor grupo comunitario hispano en Colombia, Carolina del Sur, dice que en este estado en particular, los políticos no prestan bastante atención al voto hispano. They don't have a real idea of how much the Latinos are helping or are part of the economy of this state. Situado en el centro del cinturón de Biblia de los Estados Unidos, Carolina del Sur ha sido tradicionalmente un bastión de política conservadora. South Carolina absolutely has a history of voting conservative and for Republicans. Pero a nivel nacional, los latinos son un grupo que tiende a votar en la otra dirección, dice Todd Shaw, profesor de Ciencias Políticas a USC. That has certainly been true in the last couple of presidential cycles or cycles of presidential elections, that the Latino vote has gone more solidly Democratic. His main strategy during the Republican primary was to say, we're going to encourage self-deportation. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta dicotomía? El entorno conservador, pero la tendencia para el grupo nacional de estar de acuerdo con políticas liberales. Leone dice incluso en tan conservador Carolina del Sur, cree que los hispanos se identifican más con políticas democráticas. Yo creo que si bien está dividido, la mayoría de los latinos apoyan más a los demócratas. Porque responde a sus intereses. La mayoría de los latinos son trabajadores. Las ofertas que estamos recibiendo hasta ahora son más justas del lado demócrata que del lado republicano para la gente de menores ingresos. Amanda Loveday, director ejecutivo del Partido Demócrata de Carolina del Sur, dice que inmigración es una de las razones principales porque hispanos apoyan a demócratas. I think that for Democratic immigration policies, the Hispanic population is agreeing more with the Democratic side than the Republican side. A lot of times you're going to see, especially very conservative Republicans, saying everyone out. Whereas the Democratic Party is a little bit more understanding of the situations. Alex Stroman, director político del Partido Republicano de Carolina del Sur, no está de acuerdo. Dice que Obama tiene un registro fallido sobre la inmigración. Then this president had a Democratic Congress for 2 years and never once spoke the words, never endorsed, never pushed for comprehensive immigration reform. And I think there's been a lot of distortion of Republican policies. The Republicans like immigration. We believe that we want to increase immigration. We want to have an economy that makes people want to come to our country and work. And grow and become Americans. Por supuesto, la elección no es solo sobre la cuestión de inmigración. En Carolina del Sur en particular, algunas de las cuestiones más importantes a menudo son cuestiones sociales, la iglesia, el aborto, el matrimonio homosexual. Y aunque Leone reconoce que la Iglesia Católica Romana juega un papel muy importante en la comunidad hispana, dice que todavía cuestiones sociales no son más importantes que cosas como los trabajos y educación a los latinos. You know that the Roman Catholics have a very strong beliefs and ways to think. And sometimes that makes that a lot of Latinos don't have a church because they don't able to attend the Roman Catholic Church. Shaw está de acuerdo. Dice que las cuestiones religiosas son importantes, pero son un interés secundario a votantes latinos. Yeah, it's always been economic and political issues that have been the overriding factors within the Hispanic community and within the African American communities.
social issues matter because questions of religiosity and church and morality matter in the community. But when you're faced with the question of jobs, of fairness, of concerns, about varying concerns about discrimination, you want to call upon government to be activists. También Leon dice que la comunidad hispana simplemente no pueden identificarse bien con el candidato republicano Mitt Romney. That the Latinos don't see with very good eyes the offerings or the proposals of candidate Romney. El otro día el candidato Romney, que hay un 47% de votantes, no de latinos, de votantes que solamente esperan que el Estado les dé todo gratis, y yo creo que no es así. A los republicanos, la verdadera cuestión es algo muy similar a la política de inmigración. Es la economía y trabajos. The Hispanic population accounts for 1/7 of the population of the job population, but yet it accounts for 1/5 of those who are unemployed. Hispanic unemployment rate is over 11.3%, when the national average is around 8%. This economy isn't working for most Americans, but especially isn't working for Hispanic Americans. Al otro lado, demócrata Loveday dice que la elección es menos sobre solo palabras y más sobre lo que cada lado ya ha logrado. You have to look at Arizona and the South Carolina immigration law. They're very similar. And in South Carolina, the Republicans in this state passed a law that would have basically allowed anyone walking down the street, driving in a car, to be questioned about their citizenship, and that's not America. Todavía, la cantidad de atención prestada a grupos comunitarios nacionales por cada campaña, como Juntos con Romney y Latinos for Obama, muestra la importancia creciente de latinos en esta elección. And I think that this year in the presidential election, we'll learn how important the Hispanic vote is. I think the Hispanic vote will turn Nevada for the president. And so we'll see where these votes are coming from and how important that population is to the Democratic Party as a whole. And hopefully all 50 states will realize the importance of this group and will make sure that their voice is heard in the upcoming elections. Para Leone, sin embargo, todo vuelve a una idea, y es una idea muy americana de verdad. Hay múltiples problemas de inmigración, de trabajo, hay múltiples problemas, pero yo creo que lo importante es darles no solo a los latinos, a todo el mundo, la posibilidad de tener un sueño. Cuando uno sueña, puede pensar en un futuro. Cuando uno siente que no tiene caminos, que todos los caminos se le cierran, entonces uno deja de hacer cosas. ¿Y cuál partido ofrece la mejor oportunidad de obtener un sueño? Aprenderemos eso el día de elección. Amit Kumar, Carolina News.